Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Les agradezco muchísimo que estén nuevamente con nosotras y con nosotros. Y bueno, antes que nada, agradecerle a nuestro compañero operador técnico, David Palacios, que está hoy del lado de los controles y que va a hacer posible la transmisión de este programa y de todos los demás que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Muchísimas gracias a él. Bueno, y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes, a cada uno de ustedes que nos están escuchando del otro lado de su aparato radiofónico o que nos está escuchando a través del sistema de streaming y que posteriormente seguramente nos estarán viendo a través de nuestra página de Facebook, donde van a poder encontrar el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. El día de hoy es un día muy, muy especial para este programa, muy especial por dos cosas fundamentales. Una, porque estamos festejando un día muy importante para Senderos a la Paz, que es el Día Internacional de la Paz. Hoy es un día que la ONU conmemora desde hace mucho tiempo y que justamente el día de hoy, pues tocó el día de nosotros estar este día sábado, bueno, presentes y pues para recordar y conmemorar este día del Día Internacional de la Paz, que es un tema importante que hemos estado nosotros empujando desde esta radio comunitaria y también desde, sobre todo desde este programa. Y bueno, pues una felicitación para todas las personas que se involucran en la construcción de la cultura de paz, que ponen su granito de arena para que podamos tener un mundo más pacífico y que desde las diferentes vertientes y la participación ciudadana, la participación de estudiosos, la participación de académicos, la participación de estudiantes, de nosotros como sociedad, que estamos construyendo la paz día a día y que intentamos poner algo en la sociedad para que podamos generar la construcción de la paz. Pues una felicitación para todos. También el día de hoy el Consejo de la Judicatura hizo de la Judicatura Federal hizo una conmemoración muy interesante. Desde las 10 de la mañana se hizo el día del mediador. Y bueno, ustedes saben, en este programa estamos impulsando los mecanismos alternos de solución de conflictos. Y bueno, hoy justamente se está festejando este día tan importante. Y para poderlo festejar, así muy ampliamente, tenemos una gran invitada. Le comentaba antes de iniciar esta charla que ya la estaba correteando desde principios de año para invitarla a nuestros festejos del 8M. Sin embargo, no pudimos tener contacto con ella. Después de varias semanas de plática, por fin estamos hoy reunidas. Es una mujer que es muy valiosa, que me va a ayudar a festejar el día de hoy y que abre este festejo del Día Internacional de la Paz con esta gran mujer. Ella es una mujer originaria de Oaxaca, tiene varias actividades realizadas. A mí me gusta mucho su trabajo activista que ha tenido pues desde siempre prácticamente. Y bueno, sobre todo, ella es contadora, tiene una maestría déjame ver, una maestría en ciencias políticas
Ha sido diputada federal en 2 ocasiones, tiene varias actividades que ha estado realizando a través de su activismo. Ha sido premiada desde el Premio Nacional de la Juventud en el 2007. Incluso la ONU la reconoce como una de las 100 mujeres más influyentes y poderosas en el mundo. En la actualidad está promoviendo un libro que, por cierto, el día de hoy, así se llama el tema del día de hoy, Los sueños de la niña de la montaña, que hace una referencia a prácticamente a su lucha social que ha venido haciendo por varias décadas. Y bueno, pues ella es ni nada más ni nada menos que Eufrosina Cruz Mendoza. Bienvenida, mi querida Eufrosina, a tu casa de Nesa Radio, mi querida Rosina, bienvenida. Ah, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad y yo pues feliz de platicar un poquito de todo, ¿no? Ya teníamos rato de esta conversación, pero por alguna razón que estaba fuera de nuestras manos, pues se había complicado, pero yo más feliz y más emocionada y más, máxime porque creo yo que ustedes son los que nos ayudan a que estas voces, a que estas causas lleguen a donde nos importa, ¿no? Que es al final del día que la violencia deje de ser normal, que las niñas no se casen a los 12, 13 años, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, Rosina, pues te agradezco muchísimo que estés el día de hoy y que formes parte de la celebración de Senderos a la Paz con este día tan importante para nosotros, porque, bueno, nosotros justamente impulsamos todas aquellas acciones que puedan promover la cultura de paz. Y bueno, también agradecerles a todo nuestro equipo de Nesa Radio que nos ayuda a realizar esas actividades, que sigamos al aire como radio comunitaria en la zona oriente del Valle de México y de la zona oriente de la Ciudad de México, y que hace posible la transmisión de este programa. Y como no puedo dejar de lado la importancia pues, de este medio de comunicación tan importante en el Estado de México, que fue impulsado básicamente por la lucha social de un grupo de jóvenes encabezados por nuestra gran compañera y amiga, la directora Rocío Román Fernández. Muchísimas gracias a ella. Un saludo hasta donde se encuentra en este momento, que seguramente estará algunas realizando actividades en pro de la radio y de la libertad de expresión. A nuestro compañero Alejandro Reyes también, que forma parte de la dirección de este gran barco que es en esa radio 97.3 FM, pues por estar pendiente de todos, a todos nuestros compañeros que integramos la barra programática también un saludo muy afectuoso y muchas felicidades por este día del Día Internacional de la Paz. Eufrosina, pues el tema es muy amplio que tenemos que atender el día de hoy. Eh, yo cuando estaba armando la propuesta dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Me interesa hablar del tema de las mujeres, de las niñas y de las mujeres que se encuentran en un estado de desventaja regularmente, las mujeres indígenas, la forma en la que han tenido que ir avanzando con la lucha social, como muchas, entre ellas las que has encabezado tú, que no solo ha sido en el territorio, sino que ha llegado a las mesas y a los debates en las diferentes legislaturas en las que ha participado, y de donde han salido frutos importantes. De la trayectoria, es todo lo que tenemos que hablar, mi querida Eurocina, de tu trayectoria de la lucha social como mujer y como voz de las mujeres indígenas. Y bueno, me gustaría, antes que nada, tenemos 2 minutitos para poder hablar de esta parte de introducción. Ayúdame a contextualizar, mi querida Eufrosina, cómo es el contexto de las mujeres indígenas en la actualidad, desde donde tú partes, donde empieza tu lucha, tu vida, y donde empiezas sobre todo a generar, a incidir, a esa forma de la que empezaste a incidir, para poder empezar a calentar en el tema, mi querida Fusina. No, yo creo que si me hubieras hecho esa pregunta hace 15 años, yo te hubiera dicho, a cabrón, ¿no? O sea, es imposible cambiar estos paradigmas, porque la respuesta que recibíamos es que pues, es precisamente eso, ¿no? De que, o sea, ¿cómo crees que va a cambiar? Es la costumbre, es la normalidad, así es, así ha sido, ¿no? Y pues resígnate, acostúmbrate, ¿no? Entonces era la respuesta que hace 15, 20 años recibíamos, recibió nuestra abuela, recibió nuestra madre, y era esa normalidad en donde
pues prácticamente eran rostros invisibilizados en esta sociedad. ¿Por qué? Porque habían nacido mujer, porque habían nacido indígena, y vivimos en una sociedad en donde de manera automática esa sociedad ya te dictó cuál es tu historia por tu origen, ¿no? Porque eres la pobre de este país, porque eres la fregada de este país, ¿no? Entonces, era la respuesta muy fácil de hace más de 20 años, más de 15 años. Hoy te podría decir, no solamente por mi caminar, sino que por el caminar de muchas, quizás las que han dado su vida, para que hoy tú y yo estemos aquí, para que tú estés al frente de un micrófono, una radio comunitaria, y que yo esté, pues, siendo escritora, activista, política, ¿no? Gracias a esas voces que arrebataron lo que nos corresponde, porque la circunstancia y la vida y la costumbre no nos la regaló. Hemos tenido que arrebatarlo y entendimos y estamos reentendiendo, creo yo, que merecemos nuestro sí también, a pesar de ese uso y costumbre y de reentender qué es nuestro uso y costumbre, ¿no? Pues nuestro uso y costumbre es nuestra fiesta, nuestra mayordomía, nuestra lengua, pero no la violación a nuestros derechos humanos, a nuestra conciencia, a nuestro poder de decidir sobre lo que es de nosotras, que es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestra propiedad y sobre nuestra propiedad decidimos nosotras, ¿no? Y ahí no cabe la costumbre, ahí no cabe el qué dirán, ahí no cabe estas normalidades que a final del día se traducen en muchas ocasiones en violencia amparada en nuestra cultura. Vuelvo y repito, creo que hemos entendido decir, no, mi cultura es otra cosa, mi forma de ver, de interpretar la tierra es otra cosa, pero no el que abusen sobre mi cuerpo, no el que me nieguen a que yo me sienta en un espacio de toma de decisión. Así es. Bien, Efrosina, en un momento regresamos contigo. Tenemos que irnos a un breve corte de estación. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos en la radio comunitaria en esa radio 97.3 FM. Les dejo los teléfonos en cabina, el 55 22 28 01 33, para que de favor, si tienen algún comentario, alguna sugerencia que quieran hacer el día de hoy, le hagan directamente en esta línea telefónica y con gusto la pasamos al aire. Muchísimas gracias. Regresamos en breve. No se vayan. Efrosina, te agradezco que comentes esta parte fundamental, que nos ayudes a contextualizar sobre todo cómo nos hemos encontrado las mujeres. De manera general, efectivamente, hay una lucha que nos antecede de muchas mujeres y que nos han permitido estar en este momento hoy, a nosotras aquí, hablando de nuestros derechos. Pero coméntanos, mi querida Efrosina, en ese sentido, en ese marco en el que estamos en la actualidad, de que, pues, digo, son varias décadas que tuvieron que implementarse. Y me gustaría que en ese sentido, en el libro que nos vayas comentando cómo se fue armando esta propuesta de los sueños de la niña de la montaña. A mí me inspira pensar desde que empezaste de niña a tener idea de tu ser mujer hasta en este momento en el que te encuentras, eh, en este momento social, político, todo lo que se ha realizado y que fue una retrospectiva, me imagino, de decir, bueno, ahí estoy y ahorita lo que tú decías, ¿no? Hace 20 años no pude ni siquiera haber pensado estar aquí, ¿no? ¿Cómo se fue dando ese Yo, proceso, mi querida oficina? primero, entender, ¿sabes? Que mi historia es la historia de miles de mujeres en este país y de hombres también, que de manera automática por tu origen, pues ya está escrita tu historia. O sea, mi historia era repetir la historia de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, que era casarme a los 12, 13 años y ser mamá y tener los hijos que Dios iba a mandar, ¿no? Entonces esa era mi historia. Pero de repente, e- en en ese entorno, contexto lleno de muchas circunstancias, pues llega mi maestro Joaquín que me enseñó que había otras posibilidades, que había otras oportunidades, que había otros olores. Cuando nacemos en contextos adversos, a veces cositas chiquititas hacen que detonen tu mente, tu curiosidad de querer y nace el hambre, ¿no? Y por eso nació el sueño de hacer este libro, de gritar a la sociedad, de gritar al mundo, de que nos vean
y reaprendan a vernos con los ojos correctos. A las mujeres indígenas, a los pueblos indígenas, que no somos esto que nos han gritado siempre, ¿sabes? Víctimas, grupos vulnerables, el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? O sea, el tema indígena, el problema indígena, el asunto indígena, grupos vulnerables, víctimas, jodidos. Entonces dices, a ver, güeyes, en primer lugar, yo no soy un asunto, soy persona, ¿sabes? Antes de ser indígena, antes de ser mujer, soy persona. Y con esa visión de que me veas con los ojos correctos, con mis diferencias, con mi tonalidad de voz, con mi lengua materna, que es el zapoteco, quiero incluirme en el desarrollo, ¿no? Entonces, un poquito de plasmarlo en este libro, de decir, a pesar de la adversidad que nos enfrentamos por nuestras circunstancias, eso no significa que no lleguemos a construir nuestra propia historia. Eso no significa que no tengamos derecho de poder decidir sobre nuestro cuerpo. No significa que nos olvidemos de nuestra identidad. Yo me siento orgullosa de ser de Kiegolani, de hablar una lengua materna, de ir a la fiesta del pueblo. Pero eso no significa que yo no merezca educación, servicio de salud, servicio de todo lo que concierne en el desarrollo sin negar mi identidad. Entonces, un poquito por eso nació el sueño de hacer un libro desde nuestra visión, desde nuestras voces, desde nuestras palabras. Si tú lees el libro, es un libro con, no con palabras complicadas, una palabra de la cotidianidad, de chingue su suerte, soy chingona, adelante, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, ¿sabes? Porque también tenemos que aprender a hablar como lo que hacemos, lo que hablamos nosotras y nosotros, porque luego te dicen, sé modosita, habla correctamente. Y a ver, la vida no es de perfección, la vida no es eh, de dieces, la vida es De de retos, mi retos, querida. exactamente, ¿no? Entonces, por O eso sea, nació. antes de que continuemos en esta parte, porque ya entramos al punto nodal del tema de tu libro, de esta obra que estás realizando. Pero antes tenemos que irnos a un breve corte de estación, no se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la radio comunitaria en esa radio 97.3 FM y estamos caminando con Eufrosina Cruz Mendoza por Senderos a la Paz desde Oaxaca. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras, ya está, con nosotras y con nosotros caminando por Senderos a la Paz. Ya estamos de regreso aquí en compañía de Eufrosina Cruz Mendoza, que se encuentra en Oaxaca y que, bueno, nos viene a compartir, varios logros de los que ella ha realizado a nombre de muchas comunidades de mujeres y que, bueno, incluso ha sido un referente a nivel nacional e internacional. Mi querido Frausina, nos estabas adentrando a cómo, pues, de alguna manera, cómo te fuiste despertando en más bien, cómo fuiste generando este sueño. Pero yo quiero destacar algo importante, Frausina. Tú no eres de sueños, eres de realidades, de cosas concretas, de algo ha sido vivencial, lo has tenido que ir armando en el transcurso de tu vida. Y esa es la parte que yo admiro y reconozco mucho en ti porque pues no solo se ha quedado en los sueños de la niña, ¿no? Los fuiste armando y los fuiste concretando. Pues platícanos, continúa con esa parte en la que nos quedamos, por favor. Bueno, yo creo que primero tiene que partir a fuerza de un sueño, de una aspiración, de una inspiración, ¿no? Y en mi partida de vida, mi inspiración fue mi maestro, el ver su cuarto, que era el cuarto más hermoso que mis ojos veía, su olor, y empezar a cuestionar, de decir por qué él se baña todos los días y yo no, por qué él se duerme en una cama y yo no, cosas a lo mejor que otros nacieron con esas posibilidades, esas oportunidades y no lo dimensionan, ¿no? Y de ahí nace el sueño, pero de ahí cómo se convierte ese sueño en realidad, cómo te vas a enfrentar a la oscuridad de la sociedad, cómo vas a enfrentarte a las carencias para poder construir ese sueño. Y ahí es en donde te enfrentas a dos circunstancias. El que esa adversidad se apodere de ti, decir, a ver, espérate, sí se vale soñar, sí se vale imaginarse, pero esto no te corresponde, esto no te toca, porque tu historia es casarte a los 12, 14 años, ser la misma historia que tu mamá, o atreverte a desafiar eso, ¿no?
Y para eso, pues tienes que romper muchos paradigmas. Para eso tienes que enfrentarte a ese querer comer una torta un día y no tienes el recurso, o ir en camión a la escuela y no puedes, o comprarte el libro que te están pidiendo y no alcanzan los centavos. Cosas así, ¿no? De que en esa fragilidad, de esa necesidad, es bien fácil decir, ¿sabes qué? No me toca, no me corresponde, ahí la dejamos. Y echar la culpa a tu entorno, echar la culpa a tu mamá, a tu papá, al mismo gobierno, al sistema, y no asumir esa corresponsabilidad de decir, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Porque ese es el sueño, ¿sabes? El sueño no nada más es un pensamiento, el sueño es una acción que conlleva frustraciones, que conlleva lágrimas, que conlleva soledad, ¿sabes? Que conlleva decir, ya no puedo hasta aquí, ahí la dejamos, porque es bien fácil decir, sueña, decreta, está chingón, llegó Frosina. No, pero atrás de todo ese caminar hay una soledad, hay una frustración, hay un de decir, se vale decir, hoy no pienso hacer nada y porque ya no puedo, ¿no? Pero mañana será otro día, ¿sabes? Y entender que en ese camino, pues hasta el hambre pasa, la moda pasa, pero ese sueño no sucede por arte de magia. Entonces creo que estas adversidades me han enseñado a que no solamente es el pensamiento que es el sueño, sino es la acción que te va a llevar a esa acción, ¿no? A ese sueño. Sí, por eso te decía yo, Eufrosina, que eres una persona de acción y de concretar justamente esos sueños. Y digo, Y de como decimos, y de chingarle, porque la acción es chingarle todos los días, porque vuelvo y repito, es bien fácil cuestionar, es un fácil criticar, es bien fácil envidiar, ¿sabes? Eh, de decir, este, de seguro ella hizo otras cosas para llegar ahí, de seguro, ¿sabes? De sí, sí, decir sí, al contrario, no, qué ejemplo, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como, eh, o sea, como Frida Kahlo, Inés de la Cruz en sus contextos, cuántos paradigmas no rompieron en sus épocas, ¿no? Pero asumieron una responsabilidad de ser las señaladas, de ser las locas, de ser las anormales. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos en hacer eso para llegar a nuestros sueños? sí, claro. Y de hablar de ese esfuerzo y todo lo que implica el tomar esa responsabilidad, Eufrosina, de ir concretando sueños, como tú dices, es una responsabilidad poderlos concretar, porque además a lo largo de tu camino no solo asumes la responsabilidad propia, sino la responsabilidad de ir representando a lo largo del camino las luchas de otras mujeres, ¿no? Y son cargas también que uno tiene que aprender a sortear, a trabajarlas, pero que también tienes que hacer que las otras personas se empoderen y se hagan responsables de tú mismo para no caminar sola, si no termina uno jalando el costal de todo mundo y no ayudamos a que las mujeres crezcan, ¿no? Que es la otra parte importante de lo que tú has venido haciendo, por eso decía yo, has inspirado a otras mujeres, has sido referente de otras mujeres, pues para poder agarrar las piedritas, llenar ese costalito y cargarlo, ¿no? Y llevarlo en un fin común a un beneficio social, que eso no es nada sencillo, Frosina. Así como tú dices, hay que darle duro para el trabajo y hay que darle duro a muchas cosas, renunciar a otras tantas para poder romper con esos paradigmas. Frosina, ¿cuáles son las cosas a las que tú te has enfrentado duramente que has dicho, bueno, esto es muy complicado? Eh, Tú ya dijiste algunas de las que dijiste, pues no creí romperlas, o hace muchos años no creí y a lo mejor que era posible, y que ahora dices tú, ¿cuáles son los retos que tenía esa niña de la montaña, que tuvo que ir rompiendo poco a poco, que tuvo que sortear, y en la actualidad, a los años, ¿cómo lo has sentido, mi querida Eufrosina? Yo creo que han sido muchas etapas de ese proceso. Han sido muchas etapas de ese proceso. El desde el primero, cuando salí de mi comunidad, o sea, romper, dividir tu corazón, dejar tu casa, dejar tu familia, creo que fue la primera parte que, que, que me dolió. Dos, ver a papá y a mamá llorar diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo.
Por eso te decía yo, o sea, romper paradigma, alcanzar tus sueños son muchos retos de la vida. O sea, ¿qué Claro, tan dispuesto estás en asumir esa responsabilidad? O sea, de volverte la loca del pueblo, porque es la chamaca que anda jugando en la cancha del pueblo, es la chamaca que anda con todos los chamacos del pueblo, ¿no? Y entonces, porque son contextos comunitarios de los que vivimos cuando rompemos estos paradigmas, así es. eres la señalada, la cuestionada en tu entorno de familia, en tu entorno de tu comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es parte del proceso que tenemos que ir rompiendo para hoy estar aquí contigo, hablando de un libro, imagínate, o sea, yo nunca pude comprar un libro y hoy hablar de un libro que precisamente el objetivo del libro es eso, a ver, yo no vengo a ver qué vas a hacer tú para modificar eso que te duele a ti. Yo vengo a compartirte mi historia para que si de algo te sirve, sepas que por más difícil que sea esa circunstancia, ese camino, no es imposible, pero tú lo tienes que atravesar. Yo no puedo atravesar, yo no puedo caminar, yo no puedo soñar por ti, pero si yo pude, tú también puedes hacerlo. Ahí está, un tema interesante que quiero que retomemos regresando del siguiente corte, el, el que sí se pueden hacer las cosas. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl con Eurocina Cruz Mendoza, que nos viene a platicar de los sueños de la niña de la montaña. No se vayan, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz en compañía de Eufrosina Cruz Mendoza, que nos está compartiendo pues los sueños de la niña de la montaña. Pues gracias a todos por continuar con nosotros. Mi querida Eufrosina, pues nos comentabas, ahí está el libro, ahí está el libro. Pues para quien lo quiera adquirir, bueno, vamos a comentar ahorita sobre este espacio porque decía yo, no tuve la oportunidad de leerlo, pero vi varias reseñas, varios comentarios y lo que a mí y sobre todo para el tema del día de hoy, que estamos hablando de la cultura de paz, me quedo sobre todo del Día Internacional de la Paz, perdón, la importancia que tiene Ofrocina, el que los derechos de las niñas y de las niñas y las mujeres, de manera general, de manera particular de la parte de donde tú te desarrollaste, que se encuentran todavía con más desventajas que otras mujeres, doblemente vulneradas, ¿no? A lo mejor no te gusta la palabra vulnerada, pero al final de cuentas es algo que se está viviendo y por lo que tenemos que luchar para que se elimine. Eh, el tener la mayor posibilidad para las mujeres, para que nos podamos desarrollar aquí o en el campo, en la ciudad o en donde sea, nos impulsa a que haya situaciones de equidad y de justicia, de equilibrios. ¿Cómo ves desde la niña Ofrocina que estaba en la montaña, que empezaba a soñar, a la Ofrocina ahora que se ha tenido que enfrentar a los debates de una legislatura para defender estos derechos, para defender a las mujeres? ¿Cómo se visualiza esa niña de la montaña, la mujer de ahora, mi querida Eufrosina? Primero creo que si yo le dijera algo a esa niña de la montaña, le dijera que la admiro un chingo, que cuando yo sea grande quiero ser como ella, porque desafió todas las circunstancias, ¿sabes? Porque había nacido con el no, no lo hagas, porque lo va a hacer, aquí las niñas no sirven, aquí las mujeres no sirven, y llegó a un contexto de ciudad, pues esa ciudad, la expectativa de esa ciudad era que iba a ser la trabajadora del hogar de la casa más rica de esa ciudad, y que no es malo ser trabajadora del hogar, ¿eh? Ujú. Siempre y cuando uno lo decida con conciencia, ¿no? Y hoy, por ese caminar de soledad, de frustración, vuelvo y repito, creo que aprendí a ser rebelde, porque para alcanzar ese pensamiento que se llama sueño hay que ser rebelde, hay que ser terca, hay que insistir todos los días, hay que arrebatar ese espacio, vuelvo, y arrebatar no es una palabra de soberbia, ¿eh? Es solamente, a ver, espérense, voy a arrebatar y voy a ocupar lo que me toca, y si no les gusta, pues ni modo,
Si me vuelvo incómoda, pues ni modo, ¿no? Porque, a ver, porque también tienes que gritar, que también tienes la capacidad, porque tienes la intelectualidad, porque tú tienes, también te rueda el cerebro, ¿no? También queremos aportar cómo vemos el desarrollo, o sea, un poquito de lo que yo te había dicho era, pues, cómo se hacen estos programas sociales, de decir, las mujeres necesitan estufas Lorena, y les entregan un pinche hierro, a ver, espérense, eso no les sirve. ¿Cómo hacemos que la capacidad de lo que ya saben hacer se detone? Eso es lo que a final del día estoy tratando de gritar, de buscar, ¿no? Entonces, yo te diría que creo que soy terca, soy rebelde, sigo soñando todos los días, sigo construyendo mi realidad y también he fracasado en muchas cosas, ¿no? Yo he tenido más errores que aciertos, ¿no? Pero me he dado ese privilegio y ese derecho, ¿no? Rosina, una de las cosas, si mal no recuerdo, de tu gran labor, has sido la primera mujer del sector indígena que llegó a una diputación federal con mucho trabajo porque eh, el, el- el que el que se le reconociera la militancia a una mujer en un partido político en Oaxaca, en Chiapas, en esa zona, pues era muy complicado. Tuviste que sortear muchas cosas, Rosina. Y Claro, fíjate que en 2010 me convertí en la primera mujer presidenta del Congreso de mi estado, o sea, así imagínate. es. Y en 2007 quise ser presidenta del pueblo, no me dejaron. Hace 15 años la palabra mujer no existía en los municipios indígenas del país, no solamente Oaxaca, ¿no? Éramos invisibles. Y que lo menos importante en este proceso es votar y ser votadas. Ujú. Es que nos vieran desde nuestro propio entorno. O sea, imagínate, no éramos vistas, no sabían quiénes, cómo nos llamábamos, no sabían cuál era nuestra voz, si reíamos, no reíamos, ¿no? Entonces, para mí era el primer eslabón que se tenía que visibilizar Claro. y no se pudo porque no había ley hace 15 años que nos diera esa oportunidad, ese derecho, porque es un derecho, y el argumento es que pues, es la autonomía del pueblo, es el uso y costumbre. Entonces dices, ¿qué es el uso y costumbre? ¿Qué es la autonomía? La autonomía que violenta, la autonomía que abusa, pues no, eso no es el uso y costumbre, ¿no? Entonces, y vas arrebatando en 2010, pues en el libro lo hablo, un proceso muy difícil, Ujú. viví bullying político, porque imagínate, llegó Frosina, ya, pues, Frosina es hija de Tío Mingo y Tía Lupe, allá en el cerro, ¿no? Porque Frosina se atrevió a arrebatar un espacio a uno que fue presidente del Tribunal de Oaxaca, presidente municipal de la capital de Oaxaca, candidatos, senadores, ¿sí me explico? Y yo, Frosina, pues el bullying político de exhibir, de decir, a ver si la India sabe. No, 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 15 días me la pasé llorando en ese reto, porque era de otra vez la India se equivocó, una flor más a su butil de la India, ¿no? Y ahí también había de dos caminos, de darles la razón a ellos que no te toca ese espacio de decir, ¿saben qué? Tienen razón, este espacio de la política es de ustedes, no tengo la capacidad, ahí la dejamos, ¿no? ¿Qué es lo más fácil? O amarrar, como dicen tus guaraches bien puestos, prepararte, porque es bien importante, prepararte, tragarte esa constitución, ese reglamento, para entender cuál es tu papel ahí. Porque en un debate como presidenta de una mesa, con el presidente del Congreso, tu función no es llegar a acuerdos, tu función es facilitar el desahogo de un orden del día, facilitar los debates, porque hay diferentes pensamientos, ¿no? Y Ujú. decir, a ver, espérense, si no hay acuerdos no es mi bronca, es bronca de cada grupo parlamentario, para eso tienen un coordinador, y a quien le falta capacidad de llegar a sus consensos son los coordinadores, no yo como presidenta del Congreso, yo estoy cumpliendo con una función. Entonces vas entendiendo con el poder de la palabra tu función y no le das la razón a esos que dudaban de tu capacidad, ¿no? O de tu experiencia, y la experiencia se construye todos los días, y capacidad la tenemos todas y todos. Sí, pues esa fue una labor muy loable
que te llevó a seguir conquistando espacios en la política, Ofrecina, y que llevaras la voz al Congreso de la Unión, ya con un camino más allanado, pero pues que costó mucho trabajo, ¿no? Y que también te acompañaron Y muchas sigue, otras mujeres, ¿no? y sigue. Hoy, después de 15 años, hablar de las acciones afirmativas, pues es una simulación, ves a todos los partidos, no hay ningún partido que se escape, personajes que ahora se autoescriben indígenas y dices, no frieguen, o sea, ¿de dónde les salió? Porque es un tema de ética también de la persona, no puedes usurpar las luchas, vuelvo y repito, no de Frosina, sino de muchas y de muchos, para que de verdad nuestras causas lleguen ahí, porque no puedes hablar de cosmovisión, no puedes hablar de territorio, no puedes hablar de todo lo que concierne la vida comunitaria si no lo has vivido. Entonces, Claro. por eso la agenda de los pueblos indígenas no está presente hoy por hoy. Sí, cierto. Y mientras sigan callando los espacios, quitando los espacios de estos sectores, y no solo de los Y indígenas, hay que sino de las mujeres. señalarlos. Yo Sí, impugné, por ejemplo, esas listas, ¿no? Entonces, hay que señalarlos, tenemos que hacerlo, señalarlos, que no puede estar usurpando una causa de todas y de todos. sí. Y ojalá alguna vez pase más de ser una acción afirmativa, ¿no? Sino que sea Exacto. parte de las costumbres que debemos esas buenas costumbres que debemos de seguir Exacto. fomentando para que la participación sea plural, hombres, mujeres, de todos los sectores puedan participar en las decisiones fundamentales. Ofrecina, tú con ese panorama que la vida, tu experiencia te ha permitido ir formando, y eres una mujer bastante integral porque pues has hecho trabajo de campo, has picado piedra, has metido mano en propuestas legislativas para hacer políticas públicas en beneficio no del sector indígena, sino de muchas otras y en general de las mujeres. Le has metido al análisis de muchas problemáticas y que pues que empezaron a dar frutos, que son parte de esos sueños que la niña de la montaña tuvo en su momento y que se han ido formando a lo largo de tu trayectoria y que pues que de a golpe y porrazo y con experiencia y sin experiencia has tenido que ir formando. Platícanos, en ese sentido, mi querido Frosina, ¿cómo has vivido la construcción de un México diferente, donde tú has formado parte de esa historia de la incipiente democracia que seguimos viviendo y que ha dado beneficio a este sector del que tú hablas pues en toda tu trayectoria de vida? Yo creo que vuelvo y repito, o sea, como yo te decía, hace 15 años la palabra mujer no existía. Ujú. Cuando quise ser presidenta de mi comunidad no había un recurso, un tribunal, un Instituto Federal Electoral, hoy un Instituto Nacional Electoral que nos abrazara. De hecho, mi caso fue el primer caso que sentó precedente en un Así es. Tribunal Federal Electoral para invocar de que en ningún municipio no se puede violentar por los derechos humanos de las mujeres para participar en el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Ujú. Entonces no pude ser presidenta de mi comunidad porque no había una ley, un argumento que me hubiese abrazado en ese momento, ¿no? Y por eso, pues hace 15 años no había una reforma a la constitución de mi estado y hoy ya lo logramos, ¿no? O una reforma a la constitución del país, o una reforma a nivel de Naciones Unidas. Hoy que haya ya 29 mujeres presidentas municipales en mi estado, 29, 27, no recuerdo bien, pero que en estos 417 municipios regidos por usos y costumbres, hoy llamados sistemas normativos internos, que haya ya mujeres, donde no haya mujeres, eso significa la nulidad de esa elección. O sea, si me hubieses preguntado hace 15 años, yo te hubiera dicho, no sé si mis ojos van a alcanzar a verlo, ¿no? Yo ya hablar de estos rostros ya ahí en la toma de decisiones, que falta mucho, por ejemplo, para que esos espacios de verdad sean los espacios dignos, porque todavía hay una simulación de darles Sí, una claro. regiduría de panteón, una regiduría que se inventa, ¿no? También pueden formar la comisión de Hacienda, ¿no? Ser regidoras de obras, de Hacienda, tesorera, etcétera, ¿no? Creo que ahí vamos, ¿no? Pero que falta mucho, todavía
falta que en estos municipios también la paridad se dé. Por eso yo dejé una reforma a la Constitución precisamente para agregar la palabra paridad en la Constitución, en el 2 constitucional. ¿Por qué? Porque pasó en el 2022 en Oaxaca, cuando había renovación de municipios indígenas. ¿Qué pasó en el Congreso local? Por eso cuando yo te decía, cuando no se llega con causa, se dan estos argumentos, echaron abajo un transitorio las diputadas de Oaxaca, argumentando de que no se puede llegar la paridad en los municipios indígenas porque no estamos capacitadas. O sea, con esos argumentos, una reforma denigrante, discriminatoria, y fue aprobada. ¿Y qué se hizo? Colectivos, activistas, tuvimos que llegar a la Suprema Corte para que la Suprema Corte decir, espérense, o sea, no se puede hablar de una paridad de un sistema y la paridad en otro. ¿Pero qué pasó? La Suprema Corte echó abajo cuando ya pasó el proceso electoral en las comunidades indígenas y por supuesto no se logró la paridad. Entonces, no es que lleguen las mujeres y ya todo está solucionado, no. Así es. Si no llegas con causas, si no has caminado y no has entendido qué es lo que estamos buscando, va a pasar como lo que pasó en el Congreso local de Oaxaca, ¿no? Totalmente de acuerdo. Recientemente, hace 20 días, otro grupo de diputados locales de Oaxaca presentó una iniciativa para que se dé la paridad ¿cómo se dice? La paridad paulatina. O sea, ¿qué cosa dice? Ahora se inventan la paridad paulatina, no frieguen. O sea, se busca estos espacios, estas lagunas para detener, para no avanzar, ¿sabes? Y ahí es en donde tenemos que estar para decir, a ver, espérense, ¿y qué se hizo otra vez? Se tuvo que hacer un pronunciamiento, se tuvo que ir a la radio para ser incómodas y decir, te estamos vigilando, o sea, ni un retroceso más. Entonces, ahora que se hizo la reforma a la Constitución, eh, la reforma constitucional al 2 constitucional en esta legislatura que inició, ¿qué estábamos pidiendo desde afuera? Que se agregara la paridad desde la Constitución para que no haya estas trampas como en el Congreso de Oaxaca, como en el Congreso de Chiapas, que se elevara a rango constitucional la prohibición de los matrimonios infantiles para que no haya estas trampas locales. ¿Y crees que escucharon? No escucharon. Entonces, por eso vuelvo y repito que la lucha sigue, la lucha todavía te queda Sí, un claro. largo camino. Sí, esta es hasta que es muy, hay muchas cosas que se tienen que trabajar todavía, Eufrosina, y que pues personas como tú han dejado bases, han dejado cimientos, que pues no solo apuntalaron, sino que ya edificaron varias cosas y que sería bastante retrógrada que vinieran otras personas que no han vivido la lucha eh, y que quisieran quitarla, ¿no? Pero pues yo creo que aquí la función que hacen las organizaciones sociales y las personas que están al pendiente de este tipo de situaciones, bueno, pues tendremos que levantar la voz, ¿no? Porque no podemos retroceder, como tú comentas, o sea, tantos años tardó en llegar a esos espacios para que después vinieran con una simple palabra a tratar de entorpecerlo, ¿no? Y de retrocederlo sobre todo. Eufrosina, coméntanos, para ir ya concluyendo el programa del día de hoy. ¿Qué retos le quedan a esa niña de la montaña hoy mujer? ¿Qué vencer? ¿O qué camino más quiere seguir? Creo que cuando en sí mismo estás viva, por lo tanto tienes muchos retos. Soy sobreviviente de cáncer, no te lo había comentado, que es parte de mi lucha de gritar a las mujeres que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque sigue siendo el cáncer de matriz y el cáncer de mama la Sí, primera causa de de muerte muerte de las silenciosa mujeres. de nosotras. Así es. Y si no empezamos a escucharnos en ese sentido, hasta empezando por nuestro cuerpo, nadie lo va a hacer. Entonces, hoy tengo esa gran responsabilidad también de decir, de gritar, escuchemos nuestro cuerpo, que no nos dé miedo, vergüenza, ir a que nos hagan ese papá Nicolau, hagan esa mastografía. No nos quita más de media hora, ¿no? Porque significa entre la vida o la muerte Claro. de nosotras, ¿eh? De nadie más. Dos,
pues que nunca más escuche yo que en la montaña Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, o en estas grandes ciudades, en las colonias más con desventaja, con desigualdad, una niña la obligaron o la entregaron a casarse a los 12, 13 años, y que yo escuche que alguien diga, pero son casos aislados. No, no son No. casos aislados, son nuestras niñas, por lo tanto, es nuestra responsabilidad, porque yo huí de esa historia, ¿no? Porque si no, yo fuera abuela hoy, mamá de 10 hijos, y le hubiera dado la razón a esos que gritaban que mi historia ya estaba escrita. Entonces, me falta mucho camino por seguir, por avanzar y estar al pendiente que no haya ni un retroceso de lo que hemos logrado, al contrario, seguir exigiendo desde el activismo ahora, desde la escritura ahora, este, que que no se normalice, que los estados hagan estos protocolos de acción, las fiscalías, los DIFs, el sistema de salud, el sistema de educación, para que estas acciones jurídicas lleguen ahí en donde hacen falta. Sí. Ofrecina, coméntanos qué fue la parte que más ternura te causó. Así te hablo con esa palabra. Ternura te hizo escribir tu libro. ¿Qué fue lo que floreció? Ya nos hablaste de toda esa parte historia, pero esa parte tierna, interna que tenemos las mujeres, tú en especial, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que dices? Todo esto me causó mucha ternura y te dejó una huella importante en tu corazón y pues en tu vida. Yo creo que el gran perdón que reencontré con mi papá, o sea, ese perdón, porque es bien fácil echar la culpa a papá y a mamá. Por tu culpa lloré, por tu culpa estuve en la soledad, por tu culpa tuve miedo, ¿sabes? Por tu culpa no me comí esa torta, por tu culpa me dijiste te vas y te olvidas de nosotros, ¿no? Pero entenderlo y reentenderlo y aprender a darle un abrazo, ¿sabes? Creo que es la parte más emotiva del libro, porque mi papá se fue en paz y yo quedé en paz. Mi papá falleció hace 6 años y antes de su muerte me dio el mejor abrazo que un papá puede dar a una hija. O sea, nadie le había enseñado, ¿no? Y creo que juntos provocamos ese abrazo. Entonces creo que es la parte más emotiva, más significativa y más sensible del libro, ¿no? El gran perdón de que encontré con mi papá y el amor en silencio de mi mamá al final del día, ¿no? Ofrecina, estás concluyendo con una parte muy, muy padre, muy bonita, porque encaja pues, con el día tan importante de hoy, ¿no? Sí, bueno, Sí, te escuchamos, te escuchamos. Esta reconciliación que lograste, mi querido Frosina, y que quedó marcada en tu libro, que te ayudó y te motivó. no escuché la pregunta porque como que se estuvo quieta la cámara. Sí, 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 algo pasó y que creo que ya me Ujú. salí. Perdón. Sí, 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 algo Ajá. pasó aquí. Pero bueno, eh, qué interesante y qué bonito el poder escuchar esa parte, mi querida Frosina, de decir, me reconcilié, ¿no? Con una persona pues que al final de cuentas era muy estrecha tu relación y que se haya podido comprender esa parte, ¿no? La paz que puede uno vivir como hijo, como hija, como ser humano por una situación así, mi querido Frosina, pues qué bueno que se logró y que tu libro lo hayas podido plasmar no solo como un reconocimiento, sino como un homenaje a esa persona, a ti misma, ¿no? Porque es muy difícil a veces reconciliarnos y dar esos pasos de reconciliación muy complicadas, pero que lo hayas logrado. Y bueno, pues antes que nada, mi querida Francina, agradecerte muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotras y con nosotros aquí en este programa Caminando por Senderos a la Paz, en este día tan bonito para nosotros, que 21 de marzo, Día Internacional de la Paz, y que nos hayas compartido y sobre todo terminar con esta parte que tú nos comentas, ¿no? Que la importancia de la reconciliación en Frusina en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el país y que necesitamos reconciliarnos, ¿no? Que haya
un diálogo, que haya realmente diálogo en camino a la paz, y que acciones como las tuyas contribuyen, no solo en el libro, sino tu vida en sí contribuye, Eufrosina, a la construcción de la paz en nuestro país, ¿no? Y que ojalá llegue la paz para todos, en todos lados, y que pues invítanos ya para finalizar, mi querido Eufrosina, ¿dónde conseguimos tu libro? ¿Cómo lo podemos tener a la mano? Platícanos ya para concluir esta parte del programa. No, al contrario, muchas gracias. Pues el libro ya está en Amazon, en Gandhi, en Péndulo, en el Mercado Libre, y que pues agradecer de antemano, le ha ido increíble. Ya estamos en la 10ª reimpresión, ya va a salir la 11ª reimpresión, que ha sido un viaje que me ha permitido Los sueños de la niña en la montaña, recorrer el país, ir a otros países. Entonces, pues muchas gracias de antemano los que han permitido comprar un ejemplar, y que además todas las regalías va para una fundación que se llama Todas y Todos, que acompaña a las mujeres que ya no están víctimas de feminicidio, porque, o sea, ya va a cumplir 3 años, perdí a mi mejor amiga. Entonces por mi amiga Ivonne, pues también estoy en esta causa. Pues qué interesante, y pues ojalá vayan todos a comprar este libro, está en todos lados prácticamente, y pues estoy segura que pues aparte de que se van a pues empapar de toda la vida de Eufrosina, sobre todo de la lucha, las va a inspirar. Yo estoy segura de que ese libro es un libro inspirador, mi Es un querida libro Eufrosina. bien fácil de leer, ¿eh? Es un libro en donde no es capítulo 1, capítulo 2, sino que es precisamente la narrativa de una niña que desafió la adversidad y que decidió construir su propia historia. Así que espero inspirarlos, espero que una parte del libro pues les sirva en su vida, ¿no? Así es, pues yo estoy segura que así lo va a hacer. Acérquense a este libro, lo vamos a poner luego por ahí los datos para que puedan ustedes tenerlo a la mano ya en el video, para que visiten la página de Facebook el día de hoy. Pues muchísimas gracias, mi querida Eufrosina, agradecerle a todas las personas que estuvieron el día de hoy con nosotras y con nosotros, recordarles que tenemos la alerta hoy por mí, que las personas que quieran o requieran del apoyo de difundir la ficha de alguna persona, algún ser querido desaparecido o extraviado, comuníquense con nosotros a cabina 5522-280133. Ahí vamos a poderles ayudar para poderles ayudar a difundir la ficha de su familiar, porque tenemos la intención de que muchas familias se puedan volver a reencontrar. Quédense con nosotros en la programación de Nesa Radio 97.3 FM. Su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.